en los 2 o 3 últimos años, lo que aparece es una corriente que viene a demostrar lo contrario. ¿Vale? Que viene a demostrar que hay una importante diferencia entre los valores declarados y el comportamiento real. Quiero decir, cuando tú le preguntas al turista, oiga, ¿usted tiene comportamiento sostenible? ¿Qué te va a decir el turista? Pues que sí. Porque además es irresponsable decir lo contrario. O sea, yo estoy en la playa y acabo de tirar la cáscara del plátano allí, de fumar un cigarro y tirar y ahora me viene y me hacen una encuesta y dice, ¿usted tiene comportamiento sostenible? Pues claro, faltaría más. Y entonces hace así con la arena para que la cáscara del plátano no se vea. De hecho, hay estudios que defienden que esa supuesta concienciación ambiental masiva, ese interés creciente por parte del turista por las cuestiones que tienen que ver con la sostenibilidad en general, con el medio ambiente en particular, etcétera, 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 no tiene un reflejo directo en el comportamiento del consumidor, ¿vale? Especialmente en decisiones que están relacionadas con el turismo, ¿vale? Digamos que es una norma social que hay que cumplir, que no se traslada a mi comportamiento de compra. Es decir, hay que decir que sí, que sí, que sí, que sí, pero cuando hay que soltar... Dicho de otra manera, entre un hotel muy sostenible que hace tantas cosas que no sé cuánto tal y cual, y un hotel que no es tan sostenible tal y cual, pero que me cuesta menos, yo me voy al que me cuesta menos. Ojo, y ahora está el otro debate que iniciaremos después sobre si es que eso de ser sostenible quiere decir que se tiene que ser más caro. Esa es otra cosa. ¿Vale? Por tanto, es muy interesante examinar las relaciones entre los valores, las actitudes, el comportamiento real de los turistas hacia tendencias de consumo sostenibles. ¿Vale? Por tanto, si es verdad que hubiera una mayor concienciación, los turistas deberían estar dispuestos a pagar más por el objetivo de ser más sostenible. Repito, todavía no he incorporado la variable, es que ser más sostenible no necesariamente quiere decir ser más caro. Esa la incorporo luego. ¿Vale? De hecho, hay trabajos, pues digo que sí que he metido algún hay trabajos que dicen que el consumo verde a menudo es visto como una oportunidad de negocio. Es más, hay más trabajos todavía que demuestran que existen turistas dispuestos a pagar más por cuestiones relacionadas con la sostenibilidad desde diferentes ópticas, hoteles, transporte, productos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que parece evidente, y porque a esta altura nadie cuestiona, Lionello, compañero de la Universidad de Siena, catedrático de Economía Ambiental, con el que yo he discutido mucho, Lionello Punzo, pues que yo creo que ya nadie cuestiona esto, que para que el turismo sea sostenible hay una condición sine qua non básica, y es que el turista tiene que tener un comportamiento sostenible. ¿Vale? Debe ser un turista, por tanto, consciente de que su esfuerzo por mantener el equilibrio entre esos 3 pilares básicos de la sostenibilidad a la hora de viajar, no solo responde a las necesidades del destino, sino que incluso mejora su experiencia de viaje. Y eso creo que es una cuestión clave sobre la que hay que trabajar. Y digo, esto es una cuestión sobre la que hay que trabajar porque terminaré planteando las cuestiones de carácter impositivo, de carácter tributario. Y claro, cuando nosotros decimos que vamos a plantear un impuesto verde y terminamos gastándonos el impuesto verde en Innovafitur, es difícil, quiero decir, la recaudación de ese impuesto, en irnos a la World Travel Market, es difícil que nosotros le hagamos ver al turista que está haciendo un esfuerzo en mejorar la sostenibilidad de ese destino. ¿Vale? Bien, trabajos recientes. Teresa hizo su tesis doctoral en el año 2001, está empezando a publicar ahora sus artículos. Bueno, que plantea que hay muchas alternativas de turismo sostenible que son más caras que sus homólogas menos sostenibles, que es cierto. La gran cuestión de debate es la inversión en sostenibilidad por parte de un destino supone mayores costes para el mismo y por tanto un aumento de precio y por tanto una pérdida de competitividad, o permite ser más eficientes y la subida de precios se plantea no como una causa de la apuesta por la sostenibilidad, sino como una opción de carácter diferenciador del destino. Ese es el planteamiento que defiende nuestro compañero Carmelo León. Lleva años planteando eso. Es decir, oiga, yo no subo el precio porque sea más caro ser sostenible. Probablemente en el corto plazo sí, yo tengo que hacer una serie de inversiones que probablemente
en una serie de años me van a hacer o bien ser más caro o bien ser menos rentable. Pero en el largo plazo no. Ahora, a mí me interesa de alguna manera diferenciar esto. Bueno, incluso el propio concepto de sostenibilidad incorpora la dimensión económica, la dimensión social y la dimensión ambiental. Y por tanto el mismo concepto de sostenibilidad requiere que el turismo sea rentable económicamente. ¿Vale? En cualquier caso, ofrecer un turismo basado en la sostenibilidad no necesariamente tiene que significar ofrecer un turismo caro. Las mejoras en sostenibilidad pueden ser consecuencia de una mayor eficiencia en el uso de los recursos. Ahora, esto es lo que plantea Carver. ¿Vale? La sostenibilidad participa de una forma determinante en la diferenciación del producto, lo cual permite a la industria ofertar a un precio por encima del nivel de competencia perfecta, ejerciendo un poder de mercado que aumentaría la rentabilidad del turismo para la sociedad de destino. ¿Vale? A pesar de todo eso, la realidad hoy, y esto es un trabajo del año 97, pero lo podemos aplicar perfectamente ahora mismo, las empresas son muy reacias a cualquier cambio que implique incrementar sus costes. Claro, la realidad es que el debate público se centra en las consecuencias a corto. Y por tanto, normalmente los argumentos económicos a corto plazo son los que se utilizan para justificar la falta de voluntad para cambiar la rutina. Pero a corto plazo es verdad que si yo estoy continuamente haciendo esto y ahora lo tengo que cambiar, me cuesta un dinero, ¿vale? Pero repito, aquí tenéis Peter y David Weaver, que llevan ya 2 años discutiendo en una revista. Oye, yo estoy de acuerdo, yo no. Weaver es reacio ya a este tipo de planteamiento, dice que lleva ya no sé cuántos años. Si lo conocéis, sabéis que tiene libros escritos sobre turismo sostenible, sobre ecoturismo, etcétera. Yo ya estoy harto de esto, llevo ya un montón de años, aquí no se avanza, esto está. Y Peter, que es el que lleva 2 o 3 años con los temas del planteamiento del cambio climático, etcétera, 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 pues viene a decir, oye, parece mentira que tú digas esto cuando resulta... Bueno, tiene un debate ahí bastante interesante. Al socaire de ese debate y de todo lo que hemos ido contando, etcétera, 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 pues os voy a contar un poco la experiencia de lo que nosotros hemos hecho en un destino turístico saturado de Costa del Sol Occidental. ¿Vale? Costa del Sol Occidental, que como veis incorpora algunos municipios muy conocidos, ¿no? Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Mijas, Marbella, Estepona, Casares y Manilva, y que forman parte de eso que se llamó Plan Cualifica de la Costa del Sol, Plan de Recualificación Turística de la Costa del Sol. 818 encuestas, error muestral de 3,4, se hicieron entre julio y agosto de 2011. Esto es el trabajo de fin de máster de una alumna brillante que tenemos en la Universidad de Jaén, que por desgracia ella ha hecho una apuesta importante por la universidad, pero la universidad no la está haciendo por ella, como ocurre ahora mismo con casi todos nuestros alumnos brillantes, ¿verdad? Que se tienen que ir a otras universidades a hacer lo que no hacen aquí, que ya no volverán. Pero bueno, esto fue reconocido por la cátedra de la Universidad de las Islas Baleares, la cátedra Sol Meliá, con el premio, la 9ª edición del Premio Internacional de Estudios Turísticos Gabriel Carrer, y acaba de salir publicado, se ha publicado en julio de 2013, aunque el trabajo se hizo en el año 2011. El trabajo es largo, me plantea muchas cosas, pero básicamente os quiero comentar un poco en relación con lo que venía a contar algunos resultados, ¿no? Bien, primero, ¿qué conocimiento tiene el turista de lo que es la sostenibilidad? ¿Vale? Bueno, pues se le plantearon una serie de cuestiones, ¿no? La conclusión, así en bruto, tiene un concepto muy orientado hacia cuestiones ambientales, o absolutamente sesgado por las cuestiones ambientales. Por ejemplo, cuando le planteamos si que un destino sea sostenible significa que los residentes del destino pueden decidir sobre el crecimiento del turismo, pues como que no. Ahora, cuando le planteamos que sea sostenible quiere decir que respeta el medio ambiente y que se cuida del entorno, como que sí. ¿Vale?
Cuando le planteamos que el destino es sostenible, si es capaz de satisfacer positivamente cualquier necesidad del turista, pues como que también. Seguimos teniendo ese carácter hedonista, ¿no? del consumo turístico. Yo soy aquí lo principal, lo fundamental y la hostia. Va a haber un concepto de sostenibilidad un tanto peculiar, ¿no? Como muy manido, muy vinculado a las cuestiones ambientales. Cuando le preguntamos si la Costa del Sol es un destino sostenible, pues ya, ahí ya se nos cayó todo, porque claro, el 70% dice que sí. Cuando resulta que ya no habíamos gastado 300 millones de euros en reconvertir el destino porque entendíamos que no. Pero, ¿aquí quién piensa? Es decir, los ayuntamientos, la Junta de Andalucía, los otros, los empresarios, todo el mundo decide que la Costa del Sol es un destino no sostenible y que hay que poner en marcha un proceso de recualificación turística. Nos gastamos un pastón, arreglamos todos los hoteles, arreglamos la primera línea de playa, los chiringuitos los ponemos de dulce, todo lo pintamos de verde, todo está súper guay y ahora resulta que el turista nos dice que el destino es sostenible. Digo, que esto es muy amplio, estoy planteando 4 cosas, ¿eh? No quiero que parezca que es que hemos hecho 4 preguntas y con eso no hemos ventilado. Ahora, la siguiente cuestión es, ¿estaría usted dispuesto a pagar por un destino sostenible? No. ¿Por qué no estaría usted dispuesto a pagar? No me interesan estos temas, prefiero emplear mi dinero para fines sociales. Yo no vivo aquí, solo hago turismo y esto es un problema de la gente de aquí, no es mío. No creo en este tipo de contribuciones, al final todo seguirá igual. Bueno, están los que en este momento no pueden, ¿eh? Pero también está Néstor. Yo contribuyo con mis impuestos, debe ser el gobierno el que asuma este tipo de inversiones. Bueno, había muchas excusas para no pagar. La realidad es que había poca disposición a pagar. Le preguntamos más cosas. Si en vez de pagar usted, le pidiéramos que pagara a la agencia de viajes que usted lo trae, el 90% largo de los encuestados reconoce un comportamiento sostenible si la empresa turística, el hotel, el restaurante, con la que ha contratado el servicio, le informase de que de manera voluntaria, la empresa, va a destinar una parte de los beneficios de su negocio a la mejora de la sostenibilidad del destino. Esto lo están haciendo turoperadores por contrato en algunos destinos, ¿vale? Si no era ninguna novedad. La pregunta era, oiga, si a usted, el operador turístico con el que ha contratado, que es una agencia de viajes que hay en la puerta a su casa, le dice, oiga, que su viaje vale 1.000 euros y que yo voy a destinar 10 a cuestiones de sostenibilidad allí, ¿usted cómo ve eso? Joder, pues el 91% muy bien, ¿no? Pero cuidado. Si esa empresa le propusiera al turista pagar una cantidad adicional al coste de su viaje por estos mismos fines, oiga, yo voy a poner 10 euros, pero usted pone otros 10. ¿Ya? Lo hemos jodido. ¿Vale? Y los que están dispuestos a pagar, ese 23 o 84%, ¿qué pagarían? Digo, porque ahora el gobierno de la Junta de Andalucía nos está planteando si somos capaces de hacer un análisis de temas de tributación, ¿no? A ver qué estaría dispuesto, pues ya tenemos una idea de lo que estaría dispuesto el turista a pagar, ¿vale? ¿Qué pagarían? Bueno, pues no sobrepasa los 5 euros para más de un 40%, ¿vale? Si le sumamos hasta los 15 euros, nos vamos ya a un 65%. Cuando se le plantea que pudiera deducir lo que ha pagado de más en su declaración de la renta o en el impuesto a sociedades si fuera una empresa, etcétera, etcétera, el porcentaje de turistas dispuestos a pagar un mayor precio sigue siendo muy bajo, 15-5. Pero oiga,
usted está dispuesto a pagar más, pero que usted se pueda deducir eso, como lo de la iglesia, ¿no? Una X ahí que le ponemos para que usted lo que ha pagado de más por sostenibilidad en el destino que usted ha elegido para irse de vacaciones, lo pueda deducir. ¿Vale? Sin embargo, la cantidad a pagar sube. Es decir, tampoco son muchos los que están dispuestos a pagar, pero sí que están dispuestos a pagar más. ¿Vale? O sea, yo si no me lo puedo deducir, no puedo hacer nada, no estoy dispuesto a pagar más de 5 euros. Ahora, si me lo puedo deducir y tal, pues mira, puedo llegar hasta los 60. Ese es el gráfico, ¿no? Ahora, la última pregunta fue, ¿qué haría usted si se estableciera un impuesto? Bueno, no fue la última, había muchas, pero bueno, de las que he cogido un poco porque viéramos por la argumentación que me pedía Moisés para el final de la intervención, ¿no? ¿Qué haría usted si se establece un impuesto? Con el fin de recaudar dinero destinado al desarrollo de actuaciones orientadas a la mejora de la sostenibilidad del destino, es decir, no un impuesto de cualquier manera. No, un impuesto finalista para ese fin. Dejaré de pasar mis vacaciones en este destino y buscaré otro más barato. Un 31%. No lo pagaré. Un impuesto solo servirá para llenar la arca del ayuntamiento, que se gastará el dinero como quiera y el destino seguirá estando igual o peor. Me falta información para el destino. Ese fue el resultado. ¿Vale? ¿Y cuánto estaban dispuestos a pagar? Bueno, pues he utilizado un modelo Logic. No voy a contar aquí todo el rollo de la econometría, porque al fin y al cabo tampoco sirve para nada. Pero ese es el resultado. Estaban dispuestos a pagar 8,43 euros. ¿Eso es mucho o poco? Esto está cuantificado en función del coste del viaje. Por lo tanto, necesitamos saber cuál es el coste del viaje. El coste del viaje, que se sacó de la propia encuesta porque se les preguntó cuánto se gastaba, eran 957,66 euros. ¿Cuánto están dispuestos a pagar de más? Un 0,88%. Ridículo. Repito, que sí, podemos discutir si la sostenibilidad necesariamente genera más coste o no, etc. Al final este debate lo traía, o toda esta información la traía para generar un debate al respecto de qué podemos hacer, qué no podemos hacer, qué deberíamos y qué no deberíamos. ¿El turista entiende estas cosas o no las entiende? Porque hay veces que nos dice que el 21% no puede tomar decisiones porque no tiene ningún tipo de información. Hay otros que cuando hablamos de sostenibilidad están pensando en pajaritos y no sé qué. Quiero decir que no es tan fácil como llegar en una mesa de un despacho y decir vamos a poner en marcha un impuesto ecológico aquí. Que no es tan sencillo, ¿vale? Y por tanto, en relación con eso, planteo la última parte de la intervención y es el gran reto, que es el reto de la financiación. Hoy uno de los principales retos que tienen los municipios turísticos, los destinos en general, que no necesariamente tiene que ser un municipio, es el de buscar nuevas fórmulas que garanticen un nivel de ingreso adecuado al mayor esfuerzo financiero que tienen que hacer por la prestación de una serie de servicios que prestan por el hecho de ser turísticos y que no los prestan otros, ¿vale? ¿Y de dónde saco ese dinero? Ese es el gran debate de ahora mismo. El gran debate de ahora mismo es, yo soy un municipio turístico que tengo que asumir una serie de gastos que no asumiría si no lo fuera y que no recibo ingresos. Digo, no recibo ingresos como destino turístico, no los hoteles y los tal, eso sí, pero digo como destino. Venecia tiene un problema serio de este tipo. Venecia, Roma, Florencia, etcétera, etcétera, que ya lo han planteado y que ya tienen su impuesto. Roma lo podría tener más solucionado. Sabéis que la Fontana de Trevi recauda todos los años 1 millón de euros. 590.000 euros cada 6 meses. Se lo lleva Cáritas. Eso, hay que poner 3 fontanas de esas en Roma y esta es la hostia. Bien, claro, la cuestión es que un destino de este tipo cada vez tiene que asumir un mayor volumen de competencia. Le pedimos lo de la basura, le pedimos lo de no sé qué, la seguridad, lo otro, ya, pero oiga, es que yo tengo el presupuesto que tengo, ¿no? En los últimos años este debate ha sido un debate muy interesante que se ha quedado a nivel de debate, pero el año pasado ya superamos el nivel de debate, ahora lo vamos a ver. Pero el debate era entre algunos ayuntamientos como el de Barcelona, como el de Madrid, como el de Toledo. ¿Cómo cambia la gente además de opinión cuando está de alcalde y cuando está de ministro? Joan Clos fue el que generó este debate cuando era alcalde de Barcelona. Cuando pasó a ser ministro dijo que aquí no había debate. ¿Debate? ¿Qué debate?
¿no? Es como los gitanos que roban un cerdo y para que no los vean pasar por el cuartel de la Guardia Civil le ponen una cuerda larga. Cuando ya van pasando por el cuartel le dice el Guardia Civil: buenos días, dice el gitano. ¿Qué gorrino ni qué gorrino? Si nosotros no hemos robado ningún gorrino. Pues no había entonces debate, como no había gorrino. De hecho, Roma, Florencia, Venecia aplican ya desde el año 2011 un impuesto turístico por pernoctación que oscila entre 1 euro y 5. Incluso el Ayuntamiento de Barcelona, repito, estando Joan Clos como primer edil del Ayuntamiento, alcalde, planteó la posibilidad de... El Ayuntamiento de Barcelona no es cualquier cosa al turismo, genera el 15% del Producto Interior Bruto, cuando en España en general es el 11%. Bien, plantea incluso ir más lejos, solicita un porcentaje del IVA que se recauda por turismo en esa ciudad. ¿Vale? Yo no quiero una mayor imposición, yo lo que quiero es que del dinero que usted recauda por IVA me dé una parte para que lo gestione allí. Bueno, el debate se quedó de momento ahí. Por ejemplo, los gestores del plan de recualificación turística de la Playa de Palma manejaron diferentes propuestas de financiación, entre ellas impuestos y tasas. Y como sabéis, a nivel regional ese debate se inició el año pasado de una forma importante, pero ya a principios de los años 2000